capítulo 4. No volvemos a Efesios, otra vez nos detenemos. Luego lo retomaremos a Efesios hasta que lo concluyamos según la misericordia y la gracia del Señor. Juan capítulo 4, vamos a leer allí desde el versículo 43 en adelante. Juan 4, versículo 43, dice así la Escritura. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijo: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Oremos. Adorable Señor y Padre nuestro, tú que conoces los corazones, oh admirable Señor, tú sabes nuestra insuficiencia para explicar, para hablar con poder, nuestra insuficiencia, oh Dios, para comunicar las palabras tuyas. Por eso rogamos tu asistencia, tu favor y tu gracia. Por eso rogamos, Señor, que seas tú quien hagas la obra y lleve nuestros corazones a someternos a ti, de una manera que quien sobresalga, quien sea exaltado, a quien se le dé la gloria, a quien se dé el honor, sea a ti. Por favor, Señor, obra en nosotros, háblanos conforme a tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, honestamente, uno de los lugares que escucho la predicación de la palabra, que procuro cuidar que mi alma siempre esté en contacto con otros que me la prediquen a mí, no solo que yo la predique. Escuché y me llamó mucho la atención el enfoque que le daba este predicador a esta porción de las Sagradas Escrituras. Le he llamado: el Señor busca la salvación del pecador. Y al introducir esta enseñanza voy a hacerlo dándoles un poco de historia acerca del pueblo de Israel, o parte del pueblo de Israel. La porción territorial, el lugar donde se desenvuelven los hechos que vamos a estar hablando en esta mañana, es la región de Galilea. De esa región es que le voy a hablar un poquito de historia. La región de Galilea tenía varias ciudades. En una de esas ciudades fue donde el Señor Jesucristo pasó su infancia, o sea que creció, y luego en su ministerio Él volvió a otra de esas mismas ciudades de Galilea. Por eso nosotros encontramos que Él tuvo un contacto muy de cerca con la gente de Galilea y vemos todos los problemas que ellos tenían a través del Señor Jesucristo. Unos 700 años antes del Señor Jesucristo, esa porción de Israel, de Galilea, fue conquistada por Asiria. Había dos reinos, uno era Siria y otro Asiria, uno con A y otro sin A. Este era Asiria.
La mayoría de los judíos, ustedes saben que cuando una nación ocupaba otra, lo primero que se llevaba era la fuerza laboral, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, ya eso, y las mujeres. La mayoría de los judíos que vivían allí fueron trasladados a Siria, mientras que en esa porción territorial vinieron otras personas y se mezclaron con los poquitos judíos que quedaron ahí. Esa historia se narra en el segundo libro de Reyes a partir del capítulo 15, el versículo 29. En su casa usted puede leer y se va a dar cuenta de qué fue lo que sucedió allí. Quiere decir que vinieron personas de fuera, se mezclaron con los pocos judíos que había allí y ahí se formó una mezcla. Ya no eran puros judíos. Por eso es que en algunas porciones de la Escritura, como Isaías capítulo 9, se habla de Galilea de los gentiles. Y más adelante usted ve que los judíos puros consideraban a los galileos como otra cosa, porque que no eran personas puras para ellos. Los judíos tendían a despreciar a los galileos, lo consideraban como incultos, como de dudosa ascendencia. Bueno, de ahí puede salir algo bueno, se preguntaban ellos. Es significativo que el Señor Jesucristo creció allí en Galilea, y de Galilea fue que Él reclutó la gran mayoría de sus discípulos. Allí inicia su ministerio, allí Él realiza sus primeros milagros, por eso Él es llamado Galileo, Nazareno. Nazaret era una de las ciudades de Galilea. Dice Isaías, hablando de Cristo, que por ser parte de eso que se decía de Cristo era por ser Galileo. Fue despreciado y no lo estimamos, porque en realidad el judío puro despreciaba al Galileo. De una de estas ciudades, específicamente de Capernaum, es de donde sale este hombre de quien vamos a tratar en esta mañana. Dice nuestro texto en el versículo 43, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos les recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum, Nazaret, Caná, todas eran ciudades de Galilea. De una de ellas, de Capernaum, es que viene el oficial del rey, del que vamos a estar, repito, hablando. Él era un oficial de la realeza. La motivación, lo que le lleva a traerle cerca de Jesús, a buscar a Jesús, es que su hijo estaba moribundo. ¿Qué sabemos de Capernaum? Esa parte se la voy a dejar como una tarea. Usted buscar en la Biblia qué dice Cristo acerca de Capernaum, cómo se comportaron las personas de Capernaum ante todos los privilegios que Dios le dio. Porque, repito, Cristo tenía, ¿cómo le llamamos? Como un campamento, un lugar de donde Él de ahí salía a otra provincia, predicaba, pero volvía a Capernaum. O sea que una gran parte del ministerio de Cristo se desarrolló en Capernaum. Ellos tuvieron privilegio como otros. Entonces usted lo buscará y leerá acerca de eso. Muchas veces, hermanos, vemos en la historia bíblica que hay personas como este noble, como este hombre, que se acercan a Jesús de una manera equivocada o con un motivo equivocado. Lo que les mueve es una razón a veces equivocada. El Señor Jesucristo, en su amor infinito y en su deseo de salvar al pecador, de que el pecador sea salvo, lo que hace es que lo toma con amor y lo lleva al camino correcto. Y le da no lo que ellos andaban buscando, sino lo que ellos necesitan.
El Señor Jesucristo es un maravilloso Salvador. Él no descansa en la búsqueda de la salvación del pecador. Cuando yo estaba considerando esto, yo decía, wow, Señor, yo quisiera ser como tú, porque Él busca continuamente la salvación del pecador. Aún los ve equivocados, aún los ve ciegos en su pecado. Él siempre está procurando la salvación del pecador. Esta es la razón por la que Él insiste una y otra vez y nos manda a nosotros diciendo, fuérzalos a entrar. Lucas capítulo 14, versículo 23. Forzarlos a entrar no es hacerlos entrar a la fuerza, sino insistir con la palabra de Dios hasta ver que la misericordia se manifieste en él. Esta es la razón por la que un pecador, usted lo ve que puede llegar hasta 80 años de edad, y todavía el Señor está insistiéndole, ofertándole perdón en el Señor Jesucristo. Es porque el Señor es así. Él es amoroso. Él quiere la salvación del hombre pecador. Y no solo del hombre, individualmente, sino colectivamente de una ciudad. Versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Él, al igual que los galileos, estaba en la misma condición. Recordemos en el pasado que la primera señal o milagro, Juan le llama señales a los milagros, la primera señal o milagro que hizo Jesús en su ministerio fue en una ciudad de Galilea, donde Él convirtió el agua en vino. Fue la llamada boda de Caná. Dice el verso 45 que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos tenían información de eso, ellos habían ido a la fiesta. Ellos y el noble, el oficial del rey, estaban en la misma condición. Bueno, pero ellos reciben a Jesús. Ellos tienen en su mente que el Señor Jesucristo hizo el milagro de convertir el agua en vino. Ese milagro de convertir el agua en vino les llenó a ellos de entusiasmo para recibir al Señor Jesucristo. Pero ese entusiasmo no quiere decir que ellos habían creído genuinamente. Estoy hablando como pueblo, los galileos. Aunque ellos están recibiendo a Jesús, están entusiasmados, ¡ay qué bueno! Convirtió el agua en vino. Eso no pasaba de ser una curiosidad. Eso no pasaba de ser un asombro humano. De hecho, podríamos calificarlo de una curiosidad malsana. ¿Y por qué malsana? Porque no estaban atendiendo al mensaje de Jesús, sino al milagro. No atendían al hecho de que Él les estaba llamando al arrepentimiento. Él les estaba llamando a la fe. Ellos sí eran curiosos y deseaban ver más cosas, seguir viendo milagros, pero el Señor Jesucristo no le quiere mostrar más milagros, no le quiere mostrar más cosas. El Señor sabía que el problema no estaba allí. El Señor sabía que el problema estaba en el corazón de ellos, de tal manera que no le va a mostrar más, porque estaría sencillamente perdiendo el tiempo, por decirlo así. Noten el caso cuando el Señor Jesucristo trata de manera particular la situación de este noble. Él se niega a complacer la curiosidad y los deseos de este hombre. Ya leímos el verso 47, que él viene, le ruega al Señor, desciende y sana a mi hijo que está a punto de morir. Versículo 47. Aquí vemos algo muy interesante que debemos de tener en cuenta. El Señor Jesucristo no vino a satisfacer la curiosidad de la gente. Él vino a salvar. Amén. Puntualicemos eso ahí. Ellos quieren ver. Este hombre oye que Jesucristo está ahí. Le dice, desciende, mi hijo está enfermo,
para que tú lo sanes, desciende a mi casa. Lo que esta gente desea, repito, es ver milagros, complacer su curiosidad, pero el Señor no se desvía de su propósito, que es llevar a la persona a la salvación. Ellos querían más milagros, pero Él vino a salvar. Recuerde el caso de los fariseos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un libro que nosotros lo estuvimos estudiando hace un tiempo. Pudimos estudiarlo de manera completa. Encontramos que después del Señor venir capítulo tras capítulo mostrando hechos portentosos, o sea, milagros, señales. No voy a mencionarlos todos, pero por ejemplo, en el capítulo 6, nosotros vemos que muchos enfermos se reúnen en Genezaret y Él los sana. En el capítulo 7, echa fuera al demonio de la hija de una mujer sirofenicia. En el capítulo 8, alimenta milagrosamente 4,000 personas. Y justo en ese capítulo, después de alimentar a todas esas personas de una manera milagrosa, se acercan los fariseos diciéndole: danos señal del cielo. Vamos a buscar esa porción en Marcos. Marcos, capítulo 8. Después de venir haciendo viendo con una trayectoria de realización de milagros, ellos te mandan señal. Dice Marcos capítulo 8, en el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Justo después, hermano, de haber presenciado un milagro como el que él presenció, dice que vinieron y le dijeron: danos señal del cielo. Si tú dices que tú vienes del cielo, danos señal. Pero, ¿qué más señal se le va a dar? El problema no es falta de señal. El problema está en el corazón. Noten el versículo 12 cómo reacciona el Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, ¿por qué pide señal esta generación? Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Dice el escritor Marcos, y también lo dice en el pasaje paralelo de Mateo, gimiendo en su espíritu. Esta incredulidad, esta dureza de corazón provocó un gemir en el corazón del Señor Jesucristo. Gemir, yo busqué en el diccionario, es emitir un profundo suspiro. Es como la producción, la reacción a un dolor interior. El gemir, cuando lo busqué en el diccionario Vine, de las palabras originales, el gemir está relacionado con el dolor que experimenta la mujer en su proceso de parto. En Miqueas, por ejemplo, dice el Señor: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Miqueas capítulo 4, versículo 10. Las madres que están aquí presentes saben más que yo de eso. Es un dolor interno. Eso es el gemir. Es un suspiro desde lo profundo. Es un dolor profundo que hace que la persona emita ese sonido. Eso experimentó Jesús ante la persistente incredulidad y dureza de corazón de los religiosos. Después de mostrarle tantas señales, tantas obras portentosas o milagros, ellos permanecían con ese apetito de señal del cielo, de que se le mostrase señal. Él no quiso darle lo que ellos deseaban. Ellos deseaban más milagros, pero el Señor sabía que el problema de ellos estaba en el corazón. Los milagros pueden ser en un momento la señal que diga que ese es el Hijo de Dios y que le permita a ellos así creer. Volvamos a nuestra porción.
Estamos en Juan capítulo 4. En el versículo 45 nos dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Repito, los milagros, incluso hubo un momento en que cumplieron su propósito de certificar, de confirmar que el que hablaba era un enviado del cielo. Cuando usted va a Juan, al capítulo 2, el mismo libro de Juan, vaya conmigo por favor, use su Biblia, Juan capítulo 2, en el versículo 11, dice la Escritura: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí el milagro, como le llama Juan, la señal, la obra portentosa cumplió su propósito. Sus discípulos creyeron en él. Sin embargo, debemos aclarar que los milagros pueden también convertirse en un elemento que solamente satisface la curiosidad de la gente. Puede llegar en un momento a hacer algo que no produce ese propósito que el Señor mencionó ahí. Por tanto, el Señor en esta ocasión que estamos tratando, y en la ocasión que vimos con los fariseos, no les da más milagro. No tendrán más señal, sino la señal de Jonás. Le da lo que ellos realmente necesitan, lo que sus corazones necesitan. Es que el Señor es así, Él es maravilloso. Él ve cuando nosotros estamos tomando un camino extraviado. Hermanos, en esto de la salvación de las almas, las personas por inclinación natural, siempre usted va a ver que va a querer buscar un atajo para llegar al cielo, otro camino que no sea el camino verdadero. El Señor entonces, en su amor, Él ve cuando la persona se está desviando, cuando estamos tomando, por ejemplo, las bendiciones que Él nos da para distraernos de lo verdadero, que es lo que Él quiere. Una persona puede estar recibiendo bendiciones de Dios en su gracia común y eso le puede servir para mal. Recibe salud, recibe riquezas, recibe éxito, etcétera, etcétera. Y él lo que hace es que se desvía y se aparta del Señor. El Señor ve cuando nos estamos desviando. Por eso Él hace el esfuerzo, por eso Él busca la salvación del pecador, porque si no nos extraviamos. Vayamos al versículo 48. Recuerde que estamos en Juan capítulo 4. Recuerde la petición de este noble. Cuando él oye que Jesús llega de Judea a Galilea, viene a él y le ruega que descienda y sane a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahí está el problema. Tienen que ver para creer. Ellos estaban concentrados en esto. Eso era lo que ellos querían ver. Ahí está el problema. Él le dice al oficial del rey que este era su problema, pero no era solamente el problema del oficial, sino de todos los galileos. Era un mal del corazón, era el corazón endurecido, incrédulo. ¿Qué hace el Señor con esas personas que quieren ver, que tienen esa curiosidad malsana, como le hemos llamado? Repito, no les da lo que ellos quieren, pero sí les da lo que ellos necesitan para su salvación. Este es nuestro mal del corazón. Una persona puede incluso venir a la iglesia, una persona puede interesarse en oír, pero es posible que no lo esté haciendo por Cristo, sino por curiosidad. Déjame ver qué es lo que hay ahí. Déjame ver qué es lo que dice este, qué es lo que dice aquel. Pero no hay más nada de allí. Si se anuncia, por ejemplo, una campaña de milagros, allí está el gentío, pero lo que quiere es satisfacer la curiosidad de ver algo impactante, algo sobrenatural.
pero nada que tenga que ver con lo que él realmente necesita. Una vez recuerdo que fui invitado a compartir la palabra, a darle un estudio bíblico a unos jóvenes adolescentes, 14, 15, 16 años. Unos adultos pidieron que tuviera algunas sesiones con ellos, y allí voy conforme a lo que es mi función de dar la palabra de Dios a todo ser humano. Comienza el estudio, luego comienzan las preguntas, muchas preguntas. Me preguntaron hasta qué evidencia hay de la existencia de Dios. Oiga eso. Hermanos, Dios no da evidencia de su existencia. Él existe. Nosotros no somos los primeros y Dios el segundo. Nosotros fuimos creados por Él. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, se hacen manifiesto por medio de las cosas hechas. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Esa es la muestra de querer saber y curiosear, pero no hay otra intención. Al principio yo pensaba, ay, pero qué bueno que esos muchachos se están preguntando. Pero no es nada bueno. Lo único que pretenden, lo único que quieren es satisfacer la curiosidad que hay en sus corazones. Ese es el deseo. Pero no están en el deseo, no tienen la intención de humillar sus corazones a ese Dios. Aún tú terminas de satisfacer su curiosidad. ¿Y ahora qué? No hay la intención de someter sus corazones a Dios. No se sujetan al Señor, no ponen su fe en el Señor, solamente alimentaron su curiosidad y nada más. Y nosotros muchas veces no actuamos con sabiduría, nos dejamos llevar, le damos lo que ellos quieren. Preguntas van, preguntas vienen, respuestas van, respuestas vienen. Y sus corazones permanecen en esa misma condición, porque no le estamos dando lo que ellos necesitan realmente. Este pasaje nos enseña que a veces hay que hacer todo lo contrario. Ellos están tomando un desvío, hay desvíos que parecen buenos, cuando parece que todos los caminos conducen a Dios, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Parecen buenos esos desvíos. Hay que ver su necesidad. Hay momentos que ellos parecen interesados, pero es que no hay un corazón deseoso de someterse al señorío de Cristo, someterse a Dios. Veamos un poco más de cerca a este hombre, a este noble. Él tiene mucho que enseñarnos. Repito, él tenía el problema que tienen todos los galileos. El Señor lo resume en el verso 48. Le dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él tenía que ver para creer. Él no podía confiar solamente, únicamente en la palabra de Jesús. La palabra no era suficiente para él. Él tenía que ver. Ese era el problema de él. El Señor le reprocha esto. La verdadera fe, hermanos, no está basada en lo que se ve. Un milagro puede reforzar, puede alimentar nuestra fe, puede contribuir con nuestra fe, pero no es la base de la fe salvadora. La fe nuestra no puede estar basada en milagros que hayamos visto, que hayamos presenciado, sino en la palabra de Dios. Ese es el fundamento firme. El ver milagros, eventos que asombran a uno, no necesariamente es verdadera fe. Si su fe está basada en esto, es hora de usted revisarla. Todavía está a tiempo. Dice el Señor Jesucristo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Cristo siempre reprochó
esta actitud. Aún en su discípulo Tomás. Ay, si yo no veo esos hoyos y veo la herida en el costado. Aún en sus discípulos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Juan capítulo 20, versículo 23. Es cierto, repito, que hay ocasiones en las cuales las señales, los milagros, fueron un elemento que trajeron a la persona a la verdadera fe, fueron el incentivo, pero esta vez no es así. Este noble no es así, no sucede con esta así. ¿Por qué? Porque esta no es la regla, esta es la excepción. Todos quisiéramos habernos convertido como se convirtió el apóstol Pablo, que iba corriendo en un caballo. Esteban había orado por ellos, claro. Iba corriendo en un caballo y una luz, quedó hasta ciego, se cayó del caballo. Pero esa es la excepción. Dios quiso hacerlo de esa manera, pero no es lo que va a suceder con todos aquellos que van a entrar por la puerta que es Jesucristo. Repito, la verdadera fe descansa en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es poderosa para salvar al pecador. Lo vemos cuando Pablo habla a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué glorioso, hermanos. Cuando los de Tesalónica oyeron la palabra, en su interior, ellos decían, esta palabra no es filosofía, no es como lo que hemos oído de los filósofos del momento. Esta palabra no es humana, no es una opinión más. Esta palabra tiene peso en nosotros. Esta es palabra de Dios. Es Dios hablando a personas a través de otras personas, a través de otros hombres débiles como tú y como yo, pero es la palabra de Dios. Eso fue lo que los llevó a la fe a los de Tesalónica. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar, sin cesar damos gracias a Dios. ¿Y por qué, Pablo? De que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que ustedes oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Después de muchos años de uno evangelizar, predicar a diferentes personas, a uno le duele, le constriñe el corazón cuando una persona dice, pero eso fue una palabra escrita por hombres. Sí, pero fueron inspirados por Dios. Y lo que se escribió allí no es la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios para tu vida. Y por esa palabra tú vas a ser juzgado en el día del juicio. Pero es triste cuando la condición de una persona está a ese nivel. Los tesalonicenses no lo vieron así. Los tesalonicenses recibieron la palabra de labios de Pablo y de sus ayudantes, sus acompañantes, no como la palabra de un filósofo más, no como la palabra de Pablo, no como la palabra de cualquier otro acompañante de Pablo, sino como lo es en verdad la palabra de Dios. Pablo no fue a llevarle su propia opinión. Cuando la fe descansa en esa palabra, estás en lo verdadero. No descanses hasta que tu fe esté anclada en la palabra de Dios. Cualquier otro fundamento no es el fundamento correcto ni el fundamento adecuado. Por esto los hermanos de Tesalónica la creyeron. No fue un mensaje bonito. Cuando de los labios dicen que el mensaje estaba bonito, es porque el corazón ha recibido nada. No ha habido impacto. No ha hecho nada la palabra de Dios en ese corazón. Hermanos, el mensaje del Evangelio, lo menos que se puede decir de él, lo menos que se puede decir de él es que es bonito.
De bonito no tiene nada. De una multitud de personas que escucharon el mensaje de Pedro, se dice, ese fue el primer mensaje del apóstol Pedro, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 37. No fue que se lo encontraron bonito, se compungieron de corazón. Cuando busqué en el diccionario Vine la palabra compungieron o compungir, dice que significa primeramente golpear o pinchar violentamente. Sus corazones estaban normales, ellos no llegaron tristes ni nada que se parezca allí. Pero de momento la palabra de Dios hizo así al corazón y lo pinchó violentamente. Se compungieron. ¿Qué haremos? Al oír a Pedro predicar, escucharon a Dios hablándoles. No a Pedro, sino que escucharon a Dios hablándoles de su pecado, acusándoles de su pecado antes de llegar el día del juicio. Porque todo hombre oirá de su pecado. Aún los salvados recordarán que sus pecados fueron dejados allí en la cruz. Que por Cristo ellos tienen acceso al cielo. Pero los que no han confiado en Cristo oirán de su pecado en el día del juicio. Estas personas estaban oyendo de su pecado antes de ese momento. Estas palabras fueron como un golpe, fueron como pinchar el corazón violentamente, al punto de que ellos clamaron: ¿qué haremos? Damos gloria al Señor cuando este mensaje produce convicción de pecado en un ser humano, hermanos. Bonito, no. Compungido de corazón, sí. Damos gracias a Dios, damos gloria a Dios cuando hay en esa persona un dolor que solo encuentra alivio en el perdón que Cristo da. Ese compungirse de corazón, solo Cristo lo puede sanar. Esa herida que produce el mensaje, solo Cristo la puede vendar con su perdón. Pablo da gracias por lo que sucedió en los tesalonicenses, y nosotros daremos gracias a Dios si lo mismo sucede en ti. Daremos gloria a Dios si esto sucede en tu vida, en tu corazón. Volvamos otra vez al caso del noble. El Señor, repito, insiste en llevarlo a la fe verdadera. Él quiere que el Señor Jesús descienda y vaya y sane a su hijo. Cristo le dice, versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre está empecinado en que esa es la forma, esa es la estrategia, así que tiene que suceder. No me dé más argumento. Desciende antes de que mi hijo muera. Su petición, como dijimos, estaba acompañada de una metodología. Él le está planteando al Señor cómo Él entiende que se debe hacer las cosas. El Señor Jesucristo debe de descender y sanar en su casa a su hijo. Y él está apresurado porque la salud o la vida de su hijo estaba en juego. Pero a pesar de eso, a pesar de la premura, la rapidez y todo, el Señor Jesucristo no accedió a su método, sino que note conmigo en el verso 50, usted tiene su Biblia abierta, ¿verdad, mi hermano? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí está la metodología del Señor Jesucristo. Note que esta metodología de Jesús demandaba fe de parte del noble. Él fue llevado a creer sin ver, a creer que la palabra que Jesús le dijo. Es como si Jesús le dijera, no voy a ir contigo
como tú me estás proponiendo. No voy a mostrarte un milagro yo yendo allá, tocando a tu hijo, no, sino que voy a darte un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Ve. También voy a darte una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Tu hijo vive. Para que tú creas y obedezcas. Esta es la verdadera fe, mi hermano. Creer y obedecer a Dios. Todo lo que Dios nos requiere, usted verá involucrado estas dos cosas, creer y obedecer. Es como si Jesús le dijera, no voy a entrar en este juego, en esto que tú me estás proponiendo, no voy a entrar en eso de hacer las cosas como tú digas. Ustedes tienen curiosidad, ustedes desean ver milagros, pero yo quiero que crean para salvación. Ese es nuestro buen Dios. Este noble viene con sus propios métodos, quiere que se hagan las cosas a su manera, pero el problema es que él no creía. Note algo más, un detalle más en esto. Hermanos, qué duros son nuestros corazones a la palabra de Dios. Nuestros corazones, la reacción que tienen a la palabra de Dios es dureza. A veces Dios tiene que producir una situación particular que nos empuje a creer. A veces Dios tiene que, para quebrantar el corazón, tiene que llevarnos a situaciones dolorosas, donde el corazón queda hecho añicos, pedacitos, dolido por todos lados, para entonces quebrantarnos y humillarnos ante Dios. A veces Dios tiene que hacer eso por causa de la dureza de nuestro corazón. Llevar a ceder a la dureza, a llevarnos a hacer lo que Jesús nos dice. El dolor nos hace más manejable. El dolor hace o permite que nos dejemos tomar de la mano y ser llevados al camino correcto. El dolor nos permite ya no resistirnos más, no jalar en contra. No decir ya más ahorita, después, que ahora la cosa está buena, sino que cedemos más fácilmente por la dureza de nuestro corazón y que somos así. Nos dejamos más fácil tomar de la mano cuando estamos quebrantados para ser guiados. Nuestros corazones son tan duros que de no haberse producido esa grave enfermedad de su hijo, que estuvo a punto de morir, él no se habría acercado a Jesús. Él era un noble, un oficial de la realeza. ¿Qué hago yo con uno de a pie? ¿Qué hago yo atrás de un hombre, de un Galileo, de un Nazareno? Pero su hijo estaba a punto de morir y ya él estaba desesperado, no encontraba. Si el Señor no lo lleva a estar acorralado entre la espada y la pared, a no encontrar ya otra alternativa, él no habría creído. Qué duros somos de corazón. Otra vez voy al versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, una vez más, las cosas no pueden ser hechas mediante nuestros propios métodos. No somos nosotros los que le decimos a Dios cómo Él debe de hacer las cosas. No somos nosotros los que decimos cómo vamos a hacer las cosas. Y tengo en mente el caso de Naamán, cuya historia se encuentra en el segundo libro de Reyes. Voy a llevarlos allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Solamente voy a leer 2 versículos. Es una historia que yo sé que ustedes la han leído. Naamán era un hombre exitoso en batalla, un general del ejército, un alto rango, pero tenía un problema, que era leproso, y esa lepra le hace ir a buscar al profeta de Dios. Pero él en su mente tiene la forma que él debe de ser tratado allí. Note el versículo 10. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Dice entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue, y se volvió y se fue enojado. Ay, Dios mío. No, este profeta no hace las cosas como yo. Naamán parece que él iba resabiando y peleando, y los criados de él escuchándole tranquilo, porque ese es el jefe que está hablando. Él va donde el profeta le dice: mira, ni siquiera lo ve, le manda un mensajero: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Eso es lo que tú tienes que hacer, obedecer eso. Pero Naamán decía: no, yo decía, él a lo mejor, como yo soy un general, él va a salir y luego que salga, invocará el nombre de Jehová, alzará su mano, tocará el lugar, o sea, su piel, y sanará la lepra. Ese es el método que él debe de usar. Segundo, me manda de que al Jordán, pero en mi lugar de origen, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores. Entonces, si yo me lavo en ellos, no seré más limpio. Se va enojado. Pero gracias al Señor, dice el verso 13, que sus criados se le acercaron y le hablaron. Le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, tú no la harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y será limpio? Él oyó el llamado y creyó. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hizo la cosa como Dios se lo dijo, no como él pensaba. Él tenía en principio sus métodos. Repito, gracias al Señor, Naamán cedió al consejo de sus criados, porque es el método que Dios diga, no el que nosotros querramos imponer. O sea, eso quiere decir que, mi amigo, no es cuando tú lo sientas, no es cuando te suceda un hecho portentoso, grande, y tú sobrevivas, no es cuando tú sientas un frío o un caliente, sino que es cuando tú oigas la palabra de Dios y la creas. Ahí se va a llevar a cabo la salvación de tu alma. Que tú creas que es Dios quien te ha hablado, que tú creas que es Él el que habla en las Escrituras, que tú creas que quien llama al arrepentimiento no es Guillermo ni cualquier otro predicador, sino Dios mismo. Cuando tú creas que Él con autoridad te manda a arrepentirte, cuando tú hagas lo que Él dice y no lo que tú deseas, eso es salvación. Eso es lo que hará posible que se obre la salvación, no como tú digas, no como tú planteas. Volviendo otra vez al caso del noble, al oficial del rey, en él vemos que el Señor Jesucristo obró un doble milagro. Él no solamente sanó a su hijo, sino que sanó la dureza de corazón de este hombre y de su familia. O sea, que Cristo sanó y salvó. Hizo las dos cosas. Y yo me pregunto, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Recuerda, el Señor producirá, según su misericordia, circunstancias que nos lleven a lo que nosotros necesitamos. Él nos llevará por el camino correcto porque Él es un Dios de amor, pero tú tienes que ceder. Tú tienes que dejarte guiar por lo que dice la palabra de Dios y no por tus propios pensamientos, ni tus propios deseos, ni hacer las cosas como tú las quieras. Veamos el resultado de todo esto. Note, mi hermano, el resultado de la metodología divina. En este evangelio de Juan, que ya dijimos, a los milagros Juan le llama señales, aparecen un total de 7 señales. Y cuando él va cerrando, cuando él va terminando su libro, me refiero al capítulo 20, al versículo 31, que es un texto que nosotros lo manejamos de memoria.
Dice él, voy a leer desde el 20, Juan 20:20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, aunque hay otras, ¿verdad?, que no están escritas en ese libro, él dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan al escribir este libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las palabras de Juan no fueron escritas para satisfacer la curiosidad humana. Las palabras de Juan no fueron escritas para resolver tus interrogantes. Las palabras de Juan no fueron escritas para darnos conocimiento y así poder discutir y hablar, sino para que creamos. Es para que creamos. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, entendió que este relato, que estas 7 señales, que estos 7 milagros y todo lo que él escribió eran suficientes para que nosotros creamos. No necesitamos más. Para creer, él entendió que eso era suficiente. Entonces, hermanos, lo que necesitamos no es ver más señales y milagros. Lo que necesitamos no es que se te dé respuestas a tus supuestas preguntas, a tu curiosidad. Lo que necesitamos no es que te prepares más, dejando algunos pecados aquí y allá. No es sentirlo. Lo que necesitas tampoco es arreglar algunas cosas que tú entiendes que debes de mejorar primero. Lo que tú necesitas es creer estas palabras. Eso es lo que tú necesitas, es creer. Con el corazón, dice la Escritura, se cree para salvación. La dificultad en creer es un problema de aquí, del ser interno del corazón. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. ¿Por qué tú no crees? ¿Por qué no descansas total y completamente en el Señor Jesucristo, tu salvación? ¿Por qué no quitas, depones todos tus argumentos, todo lo que tú tienes en tu mente, toda tu curiosidad, y depositas toda tu fe en el Señor? La promesa de salvación de parte de Dios es a todo aquel que cree su palabra. Aún los milagros, repito, eran un llamado de atención para que la persona prestara atención a la persona que estaba hablando, al mensaje. El milagro entonces cumple su propósito si te lleva a la fe, cuando lleva a la persona a la fe. Pues, dice la Escritura, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. Note lo que dice el Señor. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, que el Hijo del Hombre es Dios. Él le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él no dice, para que ya dejes de estar sufriendo, postrado en ese lecho, toma tu lecho y vete a tu casa. No. El propósito era que entendieran que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Él es Dios. Así también es el propósito de Dios contigo en esta mañana. El Señor puede usar un milagro con el propósito de llevar a alguien a la fe, sí, pero lo 100% seguro es su palabra. En conclusión, hermanos, en nosotros, hablando a los creyentes en Cristo Jesús, en lugar de nosotros estar orando, orar es bueno, pero en lugar de nosotros estar en nuestra oración, diciéndole al Señor cómo nosotros queremos que Él haga las cosas, ¿por qué no decidimos someternos a sus métodos? Vamos a hacer ese desafío. Someternos nosotros a la voluntad y a lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué en lugar de nosotros estar diciendo, por qué en lugar de nosotros estar planteando las cosas a nuestra manera,
a tu forma, no decidimos hacer las cosas como Él dice. Vamos a hacer ese reto. Señor, mira, esto que voy a hacer, yo quiero hacerlo conforme a lo que tú dices en tu palabra. Muéstrame cómo tú quieres que yo lo haga. Yo no lo quiero hacer conforme a lo que está aquí, ni conforme a mis deseos que están aquí. Yo quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Dígale eso al Señor, pero con un espíritu manejable, como una oveja, que usted la toma de la mano y la conduce por el camino correcto, que no se resiste. Te voy a proponer algo. En todo proponte someterte a Dios. Proponte someterte a Dios. Hay áreas en nuestra vida donde la rebeldía se manifiesta. Queremos hacer las cosas así. No importa lo que diga. A veces ni siquiera consultamos la palabra de Dios para que la conciencia no nos esté diciendo que la vimos y la pasamos. Mejor no queremos saberla. Hay áreas que todavía tenemos que someterla al señorío de Cristo. Analiza todo lo que haces y empieza a hacerlo no como tú piensas, no como tú deseas, sino como Dios lo dice. Dile al Señor que te muestre en su palabra cómo tú debes enfrentar tal o cual situación. Pídele al Señor que Él te muestre su camino. Él tiene una manera, una metodología de hacer todas las cosas. Tu vida no es diferente a todo lo demás. No, Él la conoce de principio a fin. Y cada asunto de tu vida, Él tiene una metodología. Pero lo que queremos es que a partir de esta mañana no sea planteada tu metodología, sino que tú estés dispuesto a someterte a la metodología de Dios, a lo que dice Dios. En segundo lugar, y con esto termino, quiero dirigirme a aquellos que no conocen a Cristo, a nuestros queridos amigos que todavía no han dado el paso de fe. Mi amigo, yo no sé cuál es tu caso, pero deseo mencionarte que algunos incluso quieren ser cristianos, pero a su manera. Algunas personas alegan que ellos saben todo lo que tienen que hacer. Ellos tienen sus propias normas de lo que tienen que hacer para ser cristianos y lo que no deben hacer. En fin, ellos coronan su propia sabiduría. Ellos se la saben toda. Ellos no necesitan que alguien les guíe. Ellos son autónomos. Mi amigo, ten cuidado. Es tu alma la que está en juego. Cuidado si estás transitando por el camino equivocado que no lleva al cielo. A veces el Señor te llena de un sentir por el destino de las almas. Y cuánto más cuando tú tienes que predicarle a una persona moribunda y que cada minuto tú ves cómo sus facultades van mermando. Cada minuto tú ves cómo el momento crucial se acerca. Mi amigo, cuidado. Se trata de la eternidad. Tú no te puedes arriesgar de estar caminando por un camino equivocado. Solo Cristo es el camino, pero Él te dice cómo. Tú debes llegar a Él. Tú no puedes ser un cristiano a tu manera. Tú no te puedes convertir solo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Estas personas cuando oyeron a Pedro se compungieron de corazón. Esto no lo produjo nada más, ninguna otra cosa, porque nada puede llevar tu corazón a Cristo que no sea el Evangelio. Si tú te crees cristiano sin Evangelio, es posible que tú estés camino al infierno y no te des cuenta. Porque hay muchos caminos confusos que se parecen mucho, pero solo el camino de Cristo es el camino verdadero. Cuidado, mi amigo. Sométete a lo que dice Dios en su palabra. Dios tiene su método y está revelado en su palabra. Y Él no va a pasar por alto su palabra para hacer lo que tú deseas. Mi amigo, ven a Cristo arrepentido y creyendo en su salvación.
creyendo que solo Él te puede dar salvación. No lo dejes para después. Tus pensamientos te pueden engañar, tu corazón te puede engañar, pero la palabra de Dios es verdadera. Tú la puedes seguir paso a paso hasta el cielo, y aún en el cielo no pasará su palabra. Él dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero tu pensamiento, tu propósito, tu deseo, no pueden ser el fundamento de tu salvación. Abandona tu pecado, abandona tu vida distante a Cristo, ven a Él. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo Dios tiene la razón, dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Él dice que tú debes venir arrepentido. ¿Cuándo? Al oír el mensaje del Evangelio. Si tú lo haces así, el Espíritu Santo te dará seguridad de que tu próxima morada será el cielo, no el infierno. Hay cosas, yo sé que tú no entiendes. De seguro que sí. Yo no lo entiendo. Tú no entiendes cómo es que la Tierra gira sobre un eje imaginario, se mantiene en una órbita, siglos vienen, siglos van, pero no esperes satisfacer todas tus interrogantes, todas tus inquietudes, porque no lo lograrás. Cree en Cristo, ven a Él, somete tu vida a lo que Dios dice en su palabra. Solamente eso es la garantía de que al final del camino te espera el Señor. Esa es la única garantía, mi amigo. ¿Quieres venir a Cristo hoy? ¿Estás completamente convencido de que tu camino es extraviado? Es mejor humillar tu alma a lo que dice su palabra que estar humillado en el infierno por la eternidad. Mi amigo, ven a Cristo hoy. Olvídate de tus métodos. No te van a llevar al cielo. Dios no lo va a satisfacer. Él quiere darte lo que tú necesitas, salvación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, glorioso Redentor, buen Salvador, alabamos tu nombre. Al acercarnos a ti, Señor, comprendemos cuán distintos somos a ti. Tu corazón está lleno de amor y de deseo por la salvación de los hombres. Oh Señor, obra que la dureza de corazón de muchos aquí en esta mañana ceda. Solo por tu poder tú lo puedes hacer. Nosotros somos frágiles. Tú sabes, Señor, cómo han estado las mentes, hacia dónde se han ido, pero confiamos, Padre, que tu palabra es poderosa para llegar al corazón, quebrantarlo y traerle en fe y arrepentimiento. Hazlo una vez más. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.